Peroni, que es docente y periodista, y además especializada en el tema de perspectiva de género, justamente porque es promotora de la ley Micaela, que es una ley que tenemos desde hace unos cuantos años en la Argentina, la ley 27.499, que lo que busca es generar digamos un cambio cultural, que es muy difícil porque obviamente es un proceso que lleva mucho tiempo, pero hace falta dar pasos, y esta ley lo que promueve es la capacitación del personal de los 3 poderes del Estado, ¿no?, en cuanto a la perspectiva de género. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Buenos días, muy bien. Bueno, ¿cómo está la implementación de la ley Micaela en este momento en la Argentina? ¿Cómo ha avanzado a lo largo de este tiempo? Bueno, como sabrán, el Ministerio de Mujeres, que era el organismo que la implementaba a nivel nacional, ya no existe. Por lo tanto, los 3 poderes a nivel nacional, bueno, el judicial lo aparto, porque el judicial tiene su propio, digamos, se lo implementa a sí mismo, la ley, pero a los otros 2 poderes, que era el Ministerio de Mujeres a nivel nacional quien lo implementaba, ya no está. Por lo tanto, ahí se está dificultando la tarea. La ley Micaela bonaerense, que es la de la provincia de Buenos Aires, recordamos que cada provincia puede acatar a las leyes nacionales. La provincia de Buenos Aires tiene su propia ley Micaela. Al seguir existiendo el Ministerio de Mujeres y Diversidad, se sigue implementando. Entonces son como 2 panoramas muy distintos. Las provincias que tienen la voluntad y el personal y los recursos para hacerlo las siguen implementando. Lo cierto es que se complica muchísimo, y aquí en la provincia de Buenos Aires es el ministerio el encargado de recorrer los 135 municipios, los municipios también adheridos a la ley provincial, e implementarla. Eso en la provincia de Buenos Aires está funcionando plenamente. A nivel nacional, ya te digo, se complica un poco más. ¿Cuáles son los conceptos que se les brinda al personal del Estado? En definitiva, que son muchos interactúan con la gente, ¿no?, y se trata justamente de mejorar esa perspectiva de género para que haya un mejor trato. Exactamente. Bueno, en principio, obviamente, se introduce conceptos básicos en materia de género. Se hace como si se llama en realidad sensibilización, ¿no? Se sensibiliza a las personas en el tema. Primero es, digamos, la base, porque hay mucha gente que desconoce completamente de qué estamos hablando cuando hablamos no solo de conceptos de género, sino de ley Micaela, ¿no? Es loco pensarlo así, es loco pensar que haya funcionarios, funcionarias, legisladores, legisladoras que no conozcan bien la ley Micaela, pero hay un montón de cuestiones. Hay desde prejuicios hasta resistencias para abordar el tema. Hay quienes lo creen importante y lo ponen en agenda, y hay quienes no. Entonces, en ese camino es que primero se hace una sensibilización, se introducen los primeros conceptos que la ley además indican, porque la ley tiene sus contenidos mínimos, entonces ya ahí está todo pautado. Y después se diversifica un poco, ¿no? Y se profundiza también las distintas líneas formativas que hay. Pero básicamente la formación en ley Micaela lo que hace es abordar desde qué es el género y qué es la desigualdad de género, obviamente qué es la ley Micaela y por qué es importante, hasta los últimos pasos, digamos, que tienen que ver con la transversalización de la perspectiva de género en el Estado, que es lo que quiere alcanzar la ley Micaela. El objetivo de la ley Micaela... ¿Qué sería esa transversalización? Explícanos ese concepto de transversalización, ¿qué sería? La transversalización de la perspectiva de género, que es lo que quiere lograr la ley Micaela, y es el paso, digamos, mediante el cual se puede llegar a la erradicación de las violencias y a la igualdad de género en algún sentido, es, como lo dice la palabra, transversalizar, cruzar, en este caso, los poderes del Estado, todos los poderes del Estado, y a todos los agentes y las agentes, trabajadores y trabajadoras del Estado, con esta formación. Que todos y todas tengan esa perspectiva de género. ¿Qué quiere decir tener perspectiva de género? Ver las situaciones que suceden, desde quien atiende al público hasta el mayor funcionario o funcionaria jerárquica, ver las situaciones que suceden adelante nuestro con estos anteojos violetas que decimos, ¿no? Que es poder percibir ahí la desigualdad de género, porque es estructural y es histórica. No es algo que nos va a pasar a nosotros y a nosotras nada más en esa situación, sino que es algo generalizado y cultural.
Eso es un poco transversalizar la perspectiva de género. Se viene trabajando desde hace tiempo en esto, ¿no? Y la lucha de las agrupaciones feministas ha dado frutos, pero también es cierto que los femicidios están a la orden del día. Leía un titular ayer, creo que era que en lo que va del año hubo 178 femicidios, si mal no recuerdo. Bueno, el más reciente, el triple crimen, digamos, fue una cosa que nos impactó a todos, ¿no? Es muy difícil, evidentemente, ¿no? Frenar esta ola de donde es lo más delicado de todo, ¿no? Cuando se atenta contra la vida de las mujeres. Sí, es muy, muy complicado, es muy difícil, muy delicado también, y está tan incorporado y tan aferrado, ¿no? en nuestra cultura este odio de género, porque recordamos que los femicidios son asesinatos por el único hecho de ser mujer, que es muy difícil erradicarlo. La ley Micaela, la nacional, digo, ¿no? La primera que se creó, surge a partir del femicidio de Micaela García. ¿Por qué Micaela García lleva una ley que quiere capacitar a todo el Estado en género? Porque a Micaela Wagner, que es quien la asesina, ya había cometido otros delitos. Otra familia, antes de que asesine a Micaela, va a denunciar que este señor, que además tenía salida transitoria, había intentado abusar de otra chica. Esa familia no es recibida en la comisaría. El policía que la atiende le dice: la fiscal no está en este momento en la ciudad, vuelva mañana. Esa noche, Wagner, que de ser atendida de denuncia hubiera sido detenido en el momento porque tenía salida transitoria, se encontró con Micaela y la asesinó. No se culpa para nada al policía que no tomó la denuncia. Creemos que eso no es una cuestión individual, sino justamente de ignorar en parte la tarea y de no tener perspectiva de género. Entonces ahí el padre de Micaela toma el caso y dice: esto no puede volver a pasar. Claro. Todas las personas, desde que atienden una denuncia hasta la fiscal, tienen que estar formadas a perspectiva de género, porque esto no hubiera ocurrido si ese policía hubiera hecho su trabajo. Y ese policía, como en representación, digamos, de un montón de agentes, claro, del Estado. Así que sin duda está relacionado directamente con el femicidio, pero llevará muchos años poder ese número, lamentablemente, y sobre todo que se recrudece en momentos de contexto como estamos viviendo, ¿no? Con la crisis económica. Hay muchas cuestiones que están estudiadas ya, que recrudecen la violencia contra las mujeres. Sofía, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. Por favor. Sofía Peroni, docente y bueno, también periodista, que está especializada justamente en este tema y que bueno, nos dio información que me parece interesante, para conocer de qué hablamos, ¿no? Porque escuchamos muchas veces ley Micaela, pero por ahí no se termina de saber en profundidad de qué se está hablando.